Bienvenidos a la unidad didáctica número 3. En este caso abordaremos el acto normativo y marco normativo del turismo. Puntualmente vamos a trabajar algunos de los organismos principales y vamos a puntualizar en la ley general, que es la Ley Nacional de Turismo, la número 25.997, que es nuestro marco normativo macro que regula la actividad turística en nuestro país. Para comenzar, vamos a trabajar cuáles son aquellos organismos que se encargan de articular la actividad turística tanto a nivel internacional, regional como nacional. Vamos a comenzar en ese orden, por lo tanto, si mencionamos desde el punto de vista internacional, estamos hablando de la Organización Mundial de Turismo. La Organización Mundial de Turismo forma parte de aquella organización que establece el marco constitucional, que forma parte de todo este marco del derecho externo, y este derecho externo que establece cuáles son los lineamientos necesarios para llevar adelante una actividad turística y que esta actividad turística se genere siempre de manera sustentable y bajo los lineamientos que están considerados por la OMT, la Organización Mundial de Turismo. Estos lineamientos están establecidos en la Agenda 2030, que ustedes recuerden, la agenda anterior fue la Agenda 2015, donde se incorporan lineamientos de turismo sustentable o turismo sostenible y se ratifican para la Agenda 2030. Puntualmente, a partir de ahí se complementa a la actividad turística también, o se integra a la actividad turística dentro de los ODS. Recordemos que cuando hablamos de los ODS estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Estos Objetivos de Desarrollo Sustentable van más allá de lo que es puntualmente el turismo como actividad, sino lo que lleva adelante cualquier actividad económica, dentro de ella la actividad turística, relacionada con el ámbito de aplicación tanto económico, social o sociocultural, el ámbito ambiental y el ámbito institucional o político. Por lo tanto, gestiona una serie de lineamientos, preceptos, reglas, principios que favorecen el cumplimiento de una actividad de manera sustentable en todo el mundo. Porque recordemos que la Organización Mundial de Turismo tiene jerarquía para el marco constitucional internacional de la actividad turística. Dentro de lo que es la Organización Mundial de Turismo, establece anualmente en el Día Mundial del Turismo, que es el día 27 de septiembre, establece siempre algún precepto, algún lineamiento sobre el cual se basa el Día Mundial del Turismo y por el que todo el año trabajan los países de todo el mundo. Así como hubo años relacionados a turismo relacionado con el turismo sustentable, otros años existió los lineamientos vinculados al turismo accesible. Entonces va estableciendo determinados principios o lineamientos para que la actividad turística se genere de una manera responsable en todo el mundo. También la Organización Mundial de Turismo es integrante de todas aquellas cartas, acuerdos relacionados con la sustentabilidad ambiental. También trabaja en estrecha relación con la UNESCO para todo lo que forma parte del desarrollo sustentable de tipo cultural. Y de hecho la Organización Mundial de Turismo, recordemos, es un organismo dependiente de Naciones Unidas. Por lo tanto, brega por establecer códigos, acuerdos relacionados a llevar adelante una actividad turística que genere esa actividad turística beneficios y que esos beneficios sean repartidos en todos los actores que llevan adelante la actividad turística, tanto directa como indirectamente. Y de alguna manera establece este marco constitucional necesario como para establecer los planes estratégicos federales de turismo. A nivel regional, nuestro marco constitucional
decimos nuestro porque estamos hablando de nuestro país, de Argentina, forma parte del Mercosur. Por supuesto que si tomamos otro país que integra otra región común, entonces será otra la denominación. Pero a los fines de nuestro país forma parte el marco constitucional relacionado con la actividad turística al Mercosur. Lo que tiene que ver el Mercosur es establecer aquellos acuerdos, justamente aquello que hace al común acuerdo, y articular reuniones entre los diferentes ministerios y establecer marcos, acuerdos que regulen la actividad turística. Dentro de esa regulación está, por ejemplo, evitar la trata de personas, están otros aspectos que no tienen que ver exclusivamente a cuestiones sociales o socioculturales, sino a, por ejemplo, revalorización del patrimonio y la incorporación de la ruta, como por ejemplo la de las misiones jesuíticas, que integran a diferentes países. Entonces, tanto a nivel internacional como a nivel regional se establecen los acuerdos, y estos acuerdos, todos aquellos Estados miembros van a hacer eco, por supuesto, y van a aplicar estas medidas que favorecen el desarrollo de un turismo de manera responsable y que ese turismo efectivamente genere efectos positivos para cada uno de los países que forman parte de ese mercado común. A nivel nacional encontramos el actual Ministerio de Turismo. En algún momento en la Argentina históricamente tuvimos también Secretaría de Turismo, actualmente tenemos rango ministerial, ya hace unos años que tenemos Ministerio de Turismo, e incluso muchas de las provincias argentinas han pasado de tener secretarías a establecer un rango ministerial del turismo y tienen ministerios de turismo las diferentes provincias. Eso también de alguna manera habla y hace mención sobre la importancia que tiene el desarrollo de la actividad turística para cada una de las provincias, ¿sí? Y que lo consideran una política de Estado, una política, cuando hablamos de política de Estado estamos hablando de política de Estado tanto nacional como política de Estado a nivel provincial o bien regional o municipal. El Ministerio de Turismo en este caso es el que se va a encargar de fijar estas políticas nacionales de la actividad, se encarga de planificar, de programar, promueve, capacita, conserva, protege, promociona, audita, sanciona también a través de diferentes entes que forman parte del Ministerio de Turismo y desarrolla lo que es el Plan Federal Estratégico en base a los organismos internacionales, regionales y los acuerdos establecidos a nivel nacional. Por lo tanto, nuevamente podemos observar que el marco constitucional de la actividad turística engloba también una complejidad y un trabajo disciplinario que incluye distintos estadios, tanto internacional como regional y por supuesto nacional. El marco constitucional para el desarrollo de la actividad turística, vamos a encontrar actores entonces regionales, actores nacionales y actores internacionales. Algunos actores los podemos mencionar como están en este cuadro, específicos o generales. Los específicos son aquellos organismos que establecen puntualmente reglas, normas, principios, declaraciones relacionadas con la actividad turística. Y aquellos generales van a ser aquellos que conforman estas reglas, principios, normas, es decir, ese marco constitucional que es indirecto a la actividad turística, o sea, no es específico y general de la actividad turística, pero sí incide en el desarrollo de la actividad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a nivel internacional como un organismo específico, la Organización Mundial de Turismo, que mencionábamos anteriormente. A nivel general tenemos la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización Internacional del Trabajo, o el grupo de G20, que todos estos forman parte integrante también de este organismo internacional que es la Organización Mundial del Turismo. A nivel regional, nuevamente podemos mencionar como un organismo específico a todas aquellas reuniones de turismo que se establezcan dentro de lo que es ese mercado común. Por ejemplo, para definir cuáles son las mejores políticas a aplicar para evitar la trata de personas. Cuáles son las políticas a desarrollar en promoción del camino o de la ruta integración de las misiones jesuíticas.
por ejemplo. Por supuesto que hay muchísimas otras temáticas a abordar. Y luego encontramos que, por ejemplo, cuando digo otras temáticas a abordar, van desde la reglamentación, documentación, ingresos al país, bueno, forma parte de un abanico de normas que conlleva específicamente a la actividad turística. Y desde el punto de vista de actores, desde el punto de vista generales, vamos a encontrar al Mercosur, como este mercado común del sur, a la Organización de los Estados Americanos, que van a plantear lineamientos y que estos lineamientos van a formar parte del marco constitucional específico de la actividad a nivel regional. Y luego a nivel nacional vamos a encontrar las Secretarías de Gobierno de Turismo, el Consejo Federal de Turismo, el Comité Interministerial de Facilitación Turística. Aquí vamos a encontrar también a la Cámara de Turismo, vamos a encontrar al Instituto de Fomento de Turismo, vamos a encontrar a diferentes organismos específicos, esto es solamente para mencionar algunos, relacionados con, por ejemplo, FEDGRA, que es la Federación tanto de Hoteleros y Gastronómicos y afines, bares y afines. Después tenemos la FAEBIT, que es la Federación de Agentes de Viajes y Turismo. Vamos a encontrar distintos actores que establecen el marco normativo nacional. Y a nivel general podemos mencionar el transporte, Cancillería, educación, deportes, administración de parques naturales o de áreas naturales protegidas, la AFIP, migraciones y lo que es aduana. ¿Por qué mencionamos a estas organizaciones como generales? Porque estas organizaciones generales van a establecer un marco normativo que no es el marco normativo que regula la actividad turística, sino que es un marco normativo que regula el desplazamiento de personas. Entonces, no solamente el desplazamiento, sino las actividades en ese lugar por parte de las personas. Entonces, cuando esta actividad turística se desplaza un grupo de personas para poder llevar adelante la actividad turística, no puede hacer caso omiso de todas estas reglamentaciones generales. En lo que tiene que ver con Cancillería, cuáles son las normativas relacionadas a trámites de migración, de aduanas, qué es lo que establece cada país necesario para poder ingresar y que muchas veces va más allá de la documentación de si es pasaporte, si es solo DNI, si se necesita visa, si hay algún impuesto particular, si hay alguna medida sanitaria que hay que cumplir para poder ingresar a ese país y acreditar. En cuestiones de normas relacionadas al deporte, a la FIP o cualquier tipo de impuesto que se tenga que implementar o establecer y que por supuesto conlleva la actividad turística. La actividad turística, por ejemplo, a nivel nacional, tiene medidas relacionadas con percepciones vinculadas a impuestos hacia viajes al exterior. Entonces, todo eso no está exclusivamente a la actividad turística, pero conlleva sí si hay un viaje organizado de un contingente que sale de una agencia de viajes y va a hacer un recorrido, por ejemplo, a las principales capitales de Europa, o va a hacer visita a las playas de Cancún, ¿sí? El ejemplo que ustedes quieran pensar, está bien. Y por supuesto todo lo que hace posible en relación a lo que tiene que ver con la educación, que la educación no solamente se limita al desplazamiento de personas que van por turismo, sino que hay muchas personas que van también con motivaciones, o sea, que se desplazan para cumplir su posgrado, su maestría, hacer algún perfeccionamiento de idioma y demás. Entonces, esas normas, esos principios, esas reglas que regulan esa actividad a nivel general, no pueden quedar fuera de lo que es la actividad turística. También a nivel específico, a nivel nacional, se establecen leyes nacionales y se establecen leyes provinciales. Esas leyes van a establecer cuál es el marco jurídico a nivel estatal necesarios para la realización de las actividades turísticas. Pero a su vez, ese marco normativo no está aislado. El marco normativo de las leyes vinculadas a la actividad turística están insertas en un marco normativo nacional, en donde se incluyen otros tipos de derechos, como hemos estudiado en unidades anteriores, relacionadas con el área de trabajo, el área de impuestos, el área de procesal, penal, administrativo, ¿sí? Ramas del derecho que se vinculan y se relacionan a esa normativa turística específica del país.
Continuando con estos actores, podemos mencionar no a los actores privados como los que públicos como los que anteriormente mencionamos, sino también a los actores privados. Entonces, dentro de los actores privados vamos a encontrar también organizaciones específicas, tanto a nivel internacional como regional, como nacional, que regulan la actividad turística y forma parte de la unión de prestadores de servicios. Esta unión de prestadores de servicios va a dar origen a determinada normativa necesaria para que se regule su actividad. Uno de los ejemplos, como para no explayarme demasiado con esto, pero podemos buscar, y dentro de las actividades está planteada la búsqueda de este marco constitucional internacional. Recuerden que esto hace mención al derecho privado, y el derecho privado ya hablamos que puede ser interno o externo. Entonces, desde el punto de vista externo tenemos estos actores internacionales o nacionales. Lo que se menciona en la tercera columna, que forma parte de la IATA, por ejemplo, la IATA, ustedes recuerden que como asociación internacional que se encarga de regular el tráfico aéreo, va a establecer una serie de normativas que van desde el equipaje, qué tipo de equipaje está permitido, de qué forma se establece la seguridad y los controles en los aeropuertos, en las aeronaves, cuáles son las libertades aéreas, es decir, en qué países se pueden las aeronaves tener la posibilidad de solamente el descenso de pasajeros, o descenso y ascenso, o solamente ascenso, o solamente van a llegar a determinado país para abastecimiento de combustible o abastecimiento de determinada materia prima sin descenso ni ascenso de pasajeros. Bueno, son todos acuerdos internacionales que forman parte de este derecho privado internacional y son organismos que regulan, en este caso la IATA, lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Que recuerden que estamos hablando de organizaciones que nacen, tanto la IATA como la OASI, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incrementa el uso de las aeronaves con fines de desplazamiento de personas y, por supuesto, después también aplicados a la actividad turística. Las ISO como sistema de calidad unificado a nivel internacional, y a partir del nivel internacional, como las ISOs, y a nivel nacional son las IRAM, que van a establecer, como se menciona en la parte de generales nacional, las IRAM, y se establecen cuáles son esas condiciones o requisitos para poder acceder a esa certificación relacionada con la actividad turística. Certificaciones, siempre hablamos de calidad cuando hacemos mención a las ISO y a las normas IRAM. A nivel específico nacional, desde el punto de vista privado, ahí encontramos algunos de los que habíamos mencionado, que forma parte de la Cámara Argentina de Turismo, la Federación de Agentes y Empresas de Viajes y Turismo, la Federación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Restaurantes y Bares Afines, que es FEDGRA, después la Unión de Trabajadores, también de Gastronómicos Hoteleros, que es UTGRA, la AOCA, que es la Asociación de Organizadores de Eventos y Proveedores de Organizadores de Eventos y Congresos de Argentina, y así podemos seguir nombrando una serie de organismos que forman parte del marco constitucional y que van a establecer el marco normativo necesario para que se lleve adelante la actividad turística. Y fíjense que en el caso, lo último que les mencioné relacionado con la OCA, que forma parte de esta organización de organizadores de eventos, tanto organizadores como proveedores de congresos, convenciones y afines, forma parte de la actividad de organizar eventos, y estos eventos los encontramos dentro de la modalidad de turismo, que puede ser la modalidad de turismo cultural o la modalidad de turismo de eventos y convenciones. Dentro de esa modalidad de turismo de reunión o de turismo de eventos y convenciones, encontramos la necesidad de que la gente que se desplace a poder participar de determinadas ferias, congresos, convenciones, necesite de determinados servicios. ¿Qué servicios necesitan? Alojamiento, transporte, alimentación. Por lo tanto, necesitan de otros elementos del sistema turístico. Y a su vez están establecidos dentro de
otros organismos que son los denominados los buró, y esos buró forman parte de la unión, forma parte de la convergencia de distintos proveedores y prestadores del servicio de organización de eventos, y principalmente los burós no solamente están integrados por los salones que tienen determinada capacidad y determinada cantidad de servicios para poder llevar adelante la actividad de eventos, sino que además necesita tener un relevamiento sobre cantidad de plazas y cantidad de disponibilidad, o sea, cuál es la capacidad y qué salones tiene cada uno de los alojamientos turísticos, hoteleros o extrahoteleros que integra. Que a su vez esos alojamientos turísticos, hoteleros o extrahoteleros están reglamentados por la ley de hotelería, ¿sí? Por lo cual aquí podemos observar nuevamente esta relación del marco normativo, siempre de manera relacionada, compleja, ¿sí?, hacia la actividad turística, sin perder de tener en cuenta el marco constitucional tanto a nivel internacional, nacional y regional. Bien, a nivel nacional, entonces decíamos, encontrábamos la Cámara Argentina de Turismo, acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, mencionamos la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que forma parte de regular esta actividad, tanto hotelera, gastronómica, bares y afines, y forma parte de una federación que regula la actividad. Cuando decimos que regula la actividad es porque trabaja la federación para este sector. Cuando decimos que trabaja para este sector, trabaja tanto para beneficio de los empresarios como para el beneficio de los usuarios, para que efectivamente se cumpla el marco normativo establecido para estos servicios relacionados con la hotelería y la gastronomía. La Asociación de Organizadores de Congresos y Eventos de la Nación, que les mencionaba justamente hace un ratito, que integran los burós de congresos, convenciones y profesionales del turismo. Es decir, que con esto podemos mencionar que cada sector que integra la actividad turística dentro de esta visión siempre sistemática de la actividad turística, donde encontramos diferentes actores, hace necesario de que exista un marco constitucional que regule la actividad turística desde diferentes marcos, reguladores, como el nacional, internacional y regional anteriormente mencionado. Debajo ustedes se encuentran algunos de los logos que forman parte también del marco constitucional a nivel nacional: la Cámara Argentina de Turismo, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Promoción Turística, el INPROTUR, y el Consejo Federal de Turismo. ¿Sí? Por mencionar algunos, porque por supuesto que este marco constitucional, si ustedes lo piensan en el marco constitucional de la actividad turística de su provincia, y si a eso le suman al marco normativo de referencia de los municipios, esto establece un marco constitucional muy amplio de la actividad turística. Y que por supuesto ustedes, como futuros profesionales, a la hora de planificar, de trabajar en el ámbito público o a la hora de desarrollar su empresa, su emprendimiento o su actividad como prestadores de servicios, no pueden desconocer. El turismo en la Constitución Nacional, esto forma parte de entender de que inicialmente en la pirámide jurídica argentina vamos a encontrar siempre en la parte superior nuestra Constitución Nacional. En la gráfica pueden observar luego los tratados nacionales, las leyes nacionales, decretos, leyes provinciales, sentencias judiciales y contratos entre particulares les darían la base. En el caso de la Constitución Nacional establece en los artículos 14 y 14 bis este derecho que tienen las personas al descanso, el derecho social, el derecho económico que tienen las personas, y que a través de la actividad turística se contribuye al desarrollo integral de las personas y a la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. Con lo cual, el turismo tiene connotación constitucional y forma parte no solamente de un derecho del descanso y el derecho de cada uno de los trabajadores,
sino que forma parte de las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad turística, ya que la actividad turística se desarrolla en los tiempos y en los momentos de ocio. Aquí recuerden contenidos que seguramente habrán desarrollado en Introducción al Turismo, cuando decíamos de que los elementos básicos necesarios para que las personas se puedan desplazar, vamos a necesitar renta disponible y tiempo disponible. Entonces el tiempo disponible está dado por la Constitución Nacional, que entonces establece en los artículos 14 y 14 bis el derecho de todos los trabajadores al descanso. Por supuesto, entendiendo el turismo entonces como un derecho social y un derecho económico que favorece el aprovechamiento del tiempo libre, y a través del desplazamiento de las personas se logra la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. Las leyes nacionales que enmarcan la actividad turística, así hablamos carácter de ley, las leyes nacionales de turismo, vamos a encontrar distintas leyes según el servicio o según la actividad turística que se desarrolle. En la lista que encuentran en la diapositiva solamente encuentran algunos a modo de ejemplo, como para graficar en este apartado. Muchas de ellas se van a desarrollar en las unidades siguientes. Cuando nosotros hablamos de las leyes nacionales son las que se encuentran elaboradas a raíz de la vinculación entre el derecho y el turismo. Entonces, en la imagen que acompaña la diapositiva, ustedes van a ver esta integración también, siguiendo esta idea de círculo, de visión sistémica que tiene el turismo. Van a encontrar el Estado nacional, el Estado argentino en este caso, el derecho como norma, como conjunto de normas, el turismo como esta actividad compleja, como este fenómeno social, y en la interacción entre el derecho y el turismo establece una serie de normativas que le son propias a la actividad, y a su vez el derecho colabora con diferentes ramas para establecer el marco normativo general, no específico, de la actividad turística. Entonces, así que surgen en esa convergencia entre el derecho y el turismo determinadas leyes, ¿sí? Ahí se mencionan tratados internacionales, Constitución Nacional, Ley de Defensa del Consumidor, Código Civil y Comercial, la Ley Nacional de Turismo, de Agencia de Viajes, de Turismo Estudiantil, de Tiempo Compartido, bueno, constituciones nacionales, toda la lista que ustedes encuentran ahí disponible. Algunas de las leyes, entonces mencionábamos las leyes de agencia de viajes, la de hotelería, la de turismo estudiantil, la de defensa del consumidor. Bien, el marco normativo o la ley nacional que enmarca nuestra actividad turística en Argentina es la Ley Nacional de Turismo número 25.997, que es la Ley Nacional de Turismo que establece a nivel nacional, es decir, Estado argentino, volviendo al gráfico, que establece el marco general y los principios y los objetivos de la actividad turística. Y a su vez establece a la actividad turística como una política de Estado. La Ley Nacional de Turismo entonces declara de interés nacional al turismo como una actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Este desarrollo se tiene que dar bajo las bases de lo que hablamos y ustedes ya han desarrollado en diferentes materiales, y forma parte del desarrollo sustentable o sostenible. Establece entonces que el turismo forma parte de una actividad considerada política de Estado. Por lo tanto, el día de mañana, cualquier actividad turística, independientemente del sector que ustedes se vayan que vayan a desarrollar su actividad, ya sea privado o público, siempre la Ley Nacional de Turismo es la que enmarca todas las actividades. Es decir, desde elaborar un proyecto para desarrollar un área natural en determinado lugar, está enmarcada en los principios de la Ley Nacional de Turismo.
llevar adelante o solicitar una línea de financiamiento para poder construir unas cabañas, para brindar servicio de alojamiento turístico, está enmarcada dentro de la Ley Nacional de Turismo. Y así podemos seguir mencionando varios ejemplos, ya que tenemos muchas disciplinas y prestadores de servicios que hacen uso de la actividad turística. El turismo receptivo, dentro de la Ley Nacional de Turismo, se considera como una actividad de exportación no tradicional. Entonces, a través del turismo receptivo generamos divisa como país, ¿sí? El turismo receptivo, recordemos, es aquel que está caracterizado por la recepción de los turistas extranjeros. ¿Sí? Esos turistas extranjeros pueden ser turistas extranjeros internacionales, es decir, que se encuentran fuera de los límites o de los países limítrofes, y de los turistas regionales, que forman parte de los turistas de países vecinos. Por lo tanto, el turismo receptivo es una actividad de exportación que genera divisas, ¿sí? Y genera divisas a través de la incorporación de turistas extranjeros hacia nuestro país. Y recordemos que turismo emisivo es lo contrario, ¿sí? Esto solamente para hacer el paréntesis y que quede un poquito más claro esta importancia del turismo receptivo como generación de divisas. El turismo emisivo es aquel que se desplaza fuera de su residencia habitual, fuera de su país. Entonces, cualquiera de ustedes que tome un viaje con destino a otro lugar que no sea Argentina. Eso es turismo emisivo. Turismo receptivo es cuando recepcionamos a los turistas. Generalmente estas agencias de turismo o estos prestadores de servicios de turismo receptivo están ubicados en los principales centros turísticos receptivos de nuestro país. Por eso el mapa que acompaña trata de graficar cuáles son los principales centros receptivos y cuáles son las principales modalidades o móviles que generan esta divisa a través de la exportación de la actividad turística. A su vez, la Ley Nacional de Turismo establece para el fomento, el desarrollo y la promoción de la actividad turística y del recurso turístico, entendiendo la importancia de la regulación de la actividad, ¿sí? Es decir, es necesario fomentar la actividad turística para que se desarrolle, es necesario que las comunidades y las regiones entiendan que la actividad turística es una actividad económica basada en los servicios que favorece el desarrollo sustentable. La Ley Nacional de Turismo establece la necesidad de la promoción de cada una de esas áreas que se desarrollen, pero también es importante la regulación y el cumplimiento de todas aquellas normas, o sea, el marco jurídico que regula la actividad turística en cada una de esas áreas. Y por supuesto, no solamente actividades, sino recursos turísticos. Aquí la ley hace una diferencia entre las actividades turísticas y los recursos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que toda oferta turística está integrada por los atractivos, los recursos puestos en valor, naturales o culturales. Luego tenemos las facilidades y las actividades. Por eso, en este caso, especifica actividades y recursos, pero forma parte de la actividad turística como un todo. A su vez, la creación, conservación y protección de los recursos y atractivos turísticos nacionales. Esto no solamente nos limitemos a pensar en la conservación y protección de los recursos naturales a través de las áreas naturales protegidas o de los monumentos naturales, sino que también tomemos conciencia de la necesidad de la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos culturales. Y para eso también Argentina cuenta con leyes de protección del patrimonio cultural, arqueológico de nuestro país. Establece los pilares para el desarrollo sostenible y sustentable, la optimización de la calidad. De hecho, la calidad forma parte de uno de los principios rectores de esta ley. Establece los mecanismos de participación y concertación de los sectores públicos y privados de la actividad. En la ley se hace mucho hincapié en el material. No está, por supuesto, la ley completa, pero les invito a ingresar, leer y analizar. Es una ley que favorece el trabajo mancomunado entre el área pública y entre el área privada. A su vez, los principios rectores de la Ley Nacional de Turismo
acabo de mencionarles el que forma parte de la calidad, también el desarrollo sustentable, el desarrollo social, económico y cultural, la facilitación, competitividad y accesibilidad. Cada uno de estos principios forman parte de la base sobre la que la Ley Nacional de Turismo establece el desarrollo de la actividad turística para que el turismo sea considerado como una política de Estado y se lleve adelante teniendo en cuenta estos preceptos. En relación a la actividad turística que se lleva adelante en nuestro país, es importante mencionar de que cada uno de los consumidores o usuarios, como ustedes recordarán, cuando estudiamos esta materia, cuando estudiamos la legislación turística, estamos estudiando el marco normativo que, además de generar ese marco normativo, un marco regulador, forma parte de una herramienta de calidad y trabaja de alguna manera para articular beneficios para los usuarios. Con lo cual, los usuarios, el cliente, es uno de los elementos principales en el proceso de prestación del servicio. Y aquí volvamos a recordar los 3 elementos principales de la seducción: personal de contacto, el cliente y el soporte físico. Por lo tanto, dentro de lo que es la actividad turística, es importante y forma parte de una premisa de cada uno de los prestadores de servicio la protección del consumidor. ¿De qué forma se establece el marco normativo de protección del consumidor denominado turista en Argentina? Bueno, principalmente a través de la Ley de Defensa al Consumidor, conocida, o la van a encontrar más bien en el material como las siglas LDC. La Ley de Defensa al Consumidor no es una ley exclusivamente para la actividad turística, pero sí es una ley nacional de la que la actividad turística debe hacer eco y debe respetar. Por lo tanto, la Ley de Defensa al Consumidor es una de las leyes que regula la actividad turística. Y no solamente se limiten a pensar en el campo privado, es decir, de una organización, de un hotel, de un servicio gastronómico, del prestador que realiza paseos en bicicleta, paseo en kayak, no. La protección de defensa al consumidor también incluye, por ejemplo, a los entes públicos de turismo denominados secretarías, iba a decir no, pero son los informes turísticos, que pueden depender de secretarías o ministerios. Los informes turísticos, las oficinas de informes turísticos, también tienen que trabajar teniendo en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, ¿a través de qué? A través de brindar información que sea verídica, certera, y que esa información sea la necesaria para que el consumidor, el turista o visitante que llegó a ese destino o que va hacia ese destino, pueda desplazarse con seguridad. Y volvemos nuevamente a lo que habíamos mencionado, la importancia de la protección del usuario, en este caso del turista. A su vez, tanto en la ley que acompaña a la Ley de Agencias de Viajes como en otras normativas relacionadas al contrato de turismo 24.240, establece la incorporación o la obligación de la incorporación en los vouchers de la leyenda que debe decir: en caso de incumplimiento del operador turístico con el servicio ofrecido y contratado, podrá recurrirse a la Secretaría de Turismo de la Nación y o Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. ¿Esto por qué? Primero partimos de que el voucher forma parte de un instrumento necesario en donde el prestador de servicio o la agencia de viajes o el organizador del viaje le entrega al turista ese bono, y en ese bono o denominado voucher se encuentran detallados todos los servicios por los que abonó el pasajero. Y una vez que el pasajero llegó a destino, va a intercambiar los vouchers por las prestaciones de servicio. Entonces tendrá un voucher para entregarle en el check-in del hotel, tendrá un voucher para entregarle al que le hará el transfer desde la terminal hasta el hotel, tendrá un voucher para el servicio gastronómico y así.
va a depender la cantidad de servicios, la cantidad de vouchers, ¿sí? Entonces, es importante que todos los prestadores de servicios, todos los prestadores, no solamente organizadores de viajes, incorporen esta leyenda, en donde establece que el consumidor, el turista, no está solo. Ese usuario tiene el apoyo y el marco normativo necesario para hacer cumplir sus derechos como consumidor a través de la Secretaría de Turismo, actualmente Ministerio de Turismo de la Nación, y o a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. En materia de publicidad con fines turísticos, también la protección del consumidor al turista establece de que no puede existir publicidad que no sea verídica o que sea publicidad engañosa, es decir, que no sea publicidad fehaciente o que tienda a la confusión por parte del turista. Esto puede ir de lo más simple a la forma en que un hotel saca una foto de su pileta o su piscina y saca de una forma que pareciera ser una piscina olímpica y en realidad es una pequeña pileta, hasta materia de falsa publicidad con, por ejemplo, mencionar que un alojamiento o un servicio gastronómico o una empresa de transporte tiene una categoría de servicio superior y en realidad lo que tiene es una categoría de servicio inferior. También la injerencia de la protección del consumidor está establecida en la Ley de Contratos de Turismo, en el contrato de viajes. Los contratos de viaje, recordemos, forman parte de un contrato de consumo por parte del turista. La Ley de Agencias de Viajes, que resguarda a través del Fondo de Garantía y otras herramientas establecidas para la protección del consumidor. Y el proveedor siempre debe brindar la información sobre todas las cuestiones de la contratación. Con lo cual, hasta aquí, lo mencionado forma parte del marco normativo que regula y protege al consumidor. Bien, muchas gracias por su atención con la unidad número 3 y continuamos con las unidades siguientes. Muchas gracias.